Bienvenidos, iglesia, a esta hora. Que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo tocándonos con esta palabra que hoy el Señor ha puesto en mi corazón. Me ha hecho meditar mucho en ella. Me ha hecho pensar mucho qué es de nuestra fe. ¿Qué hay de nuestra fe? Porque de verdad la palabra del Señor dice que nosotros debemos tener la fe, la esperanza y el amor. Estos van a permanecer hasta el final. Y que el amor es el mayor de todos. Y hoy yo vengo a hablarte de la fe. Hoy yo vengo a hablarte de la fe porque es que sin fe, dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible decir que somos salvos, porque la palabra del Señor dice que somos salvos por la fe. Entonces, si algo necesitamos en este mundo para permanecer en victoria, es la fe. Es la fe. Es la fe para vencer en cada batalla, obtener la victoria, en cada lucha, para levantarnos cuando estamos que no damos más, para creer por aquello que necesitamos o que queremos, y para saber que seguimos esperando que Dios cumpla su palabra, que Jesús venga por nosotros. Todo eso es sostenido por la fe. No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay otra manera. No hay otra manera con la cual que pueda yo decir que todo está bien en mi vida. Si yo no tengo fe, si mi fe no es fuerte, yo voy a perder la victoria. Yo voy a ir a una batalla que de antemano está perdida. Uno de los temas, y yo no sé cuántos miles de mensajes he predicado yo sobre la fe. Son muchísimos mensajes que yo he predicado sobre la fe. Usted no se imagina cuántos. Y gracias a eso, yo puedo decirle a usted que yo tengo una fe firme y que oro al Señor que esa fe no se debilite, sino que permanezca siempre. Porque la palabra del Señor dice, mire, que el que esté firme no caiga. Sí, y yo oro al Señor que me permita mantenerme firme en la fe. Porque ¿de qué sirve mi vida si yo pierdo la fe? ¿De qué sirve si usted pierde la fe? Podemos perder cualquier cosa, menos la fe. La fe nos acerca a Dios. La fe nos hace creer que Dios es real, que salvó mi vida, que hay un cielo esperándome. Es que nada de eso, ninguna bendición puede ser recibida, puede ser aceptada a menos que sea por la fe. Es imposible de ninguna manera. Y yo quiero leer para ustedes la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 17. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, verso 24 en adelante. No, mentiras, verso 14 en adelante. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, verso 14 en adelante. Y dice, cuando llegaron al gentío, está hablando de Jesús y sus discípulos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo
porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo esto. Tremendo esta palabra. Wow, mucho para meditar. Quiero centrarme en la fe, pero antes de ir a esos últimos versículos, quiero decirle algo, que este padre lleva a su hijo y los discípulos empezaron a orar por él. Y qué triste una situación para un padre ver todo lo que sucede, que él dice: mi hijo es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Rodaba, me imagino, por el suelo. Y dice: lo traje a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo primero que sucede aquí es que este joven no tenía una enfermedad. Su padre creía que era una enfermedad, pero él no tenía una enfermedad. Él tenía un demonio. Él tenía un demonio. Y entonces Jesús se enoja y dice: oh generación incrédula y perversa. Sí, ¿por qué diría estas palabras? Primero, porque no pudieron echar fuera ese demonio. Segundo, porque había tal vez cosas en el corazón que impedían que la fe fuese activada. Entonces él dice: tráiganlo acá. Y dice que reprendió Jesús al demonio. No dice que oró por sanidad. Dice que reprendió al demonio. Reprendió al demonio. Y este quedó sano desde aquella hora. Ya no sufrió esos ataques que lo tiraban al fuego, que lo tiraban al agua. Y quedó sano. Entonces los discípulos, como es normal, le dicen a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Qué fue lo que sucedió? Que no pudimos echar fuera ese demonio. Y Jesús le responde ese verso que es tan maravilloso y a la vez tan conocido, porque mucha gente cita este verso tan facilito: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahí hay una alabanza así. Entonces Jesús les dije: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate aquí y de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús les estaba diciendo: ustedes les falta oración y les falta ayuno, además de la fe. La palabra del Señor dice, responde a una pregunta que se hace mucha gente y dice: pero es que yo quiero tener más fe. Y la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque es que voy a decirles algo. Usted, de las 24 horas al día, ¿qué es lo que usted oye? De las 24 horas al día, ¿qué es lo que usted oye? De 24 horas al día, a todo su alrededor, la gente que habla con usted, la música que usted oye, el lugar donde trabaja, el lugar, si se transporta
en bus o qué sé yo. Todo lo que usted oye. 10 horas durmiendo, 8 horas durmiendo, yo qué sé. Y el resto del tiempo, ¿qué está oyendo usted? ¿Qué está oyendo usted? Entonces, nadie que no escucha la palabra de Dios va a tener una fe firme, una fe inquebrantable. Es imposible, porque es que la fe no se hace firme en nosotros por estar escuchando cualquier cosa. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Cada que usted oye la palabra del Señor, déjeme decirle que cada que usted oye la palabra del Señor, la fe suya se va a fortalecer. La fe suya se va a levantar en su vida, se va a fortalecer. Pero si de las 24 horas al día, ¿usted cuánto escucha de la palabra del Señor? Hay gente que abre la Biblia o escucha la palabra del Señor un domingo que va a la iglesia. ¿Y el resto de la semana qué? ¿Y el resto del tiempo, de las horas del día? ¿Usted qué escucha? Entonces usted no puede tener una fe firme. Es imposible que usted pueda tener una fe firme, una fe inquebrantable. Pero mire algo, la gente piensa que el Señor está hablando aquí de que uno debe tener fe, que así sea como un grano de mostaza. Pero el Señor no está hablando de eso, del tamaño de la fe. El Señor no está hablando del tamaño de la fe, como dice ahí, de la semilla de un grano de mostaza, que si tuvierais fe como un grano de mostaza. El Señor no está hablando de lo pequeño. El que ha conocido una semilla de mostaza o que venden en los supermercados la mostaza en grano, es un granito pequeñito, pequeñito. Es muy pequeñito, demasiado pequeño. El más pequeño de las hortalizas, creo. Es pequeño este grano. Pero el Señor no está hablando de lo pequeño que sea tu fe. Él no está hablando de lo grande que sea tu fe. Él está hablando que la fe nuestra debe tener unas características como el grano o como la semilla de mostaza. Y tú dirás, pero ¿qué es lo que tiene de especial la semilla de mostaza? Y cada que yo encuentro cosas como esta y me maravillo, y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es tan certera, es tan verdad, tanta verdad, que hoy usted va a aprender una cosa que yo no sabía. Yo me enteré hace poco de esto y eso me dejó maravillada con respecto al grano de mostaza, a la semilla de mostaza. Y hoy lo voy a compartir con ustedes. Usted tiene que escuchar este mensaje. Usted tiene que escuchar lo que significa cuando Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces dirías a ese monte, vete hacia allá, y el monte se trasladaría. Y la semilla de mostaza tiene ciertas características, y es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, que es exactamente lo que Jesús quería decir, que cómo debería ser nuestra fe. El grano de mostaza, la semilla, el arbusto crece 80 centímetros o llega a ser de alto también como una persona. No es un árbol gigantesco tampoco, como muchos han querido decir. La calidad de nuestra fe debe tener las características que tiene la semilla o el grano de mostaza, que es lo que vamos a compartir hoy. Yo no sabía que el grano de mostaza puede pasar por el fuego y no se parte. Usted se puede parar en un grano de mostaza y no se parte. Es resistente, es fuerte. Y nuestra fe debe ser fuerte y resistente.
tan resistente que la Biblia dice que la fe, que usemos el escudo de la fe dentro de la armadura que el Señor nos da, dice que usemos el escudo de la fe. Y el escudo es un arma de guerra, es un arma que se usaba para poder repeler las espadas, las lanzas que eran contra la persona, y levantaba el escudo. Y el Señor dice que la fe es como un escudo. Cuando nosotros levantamos el escudo de la fe, estamos protegiéndonos. Pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros llega un insulto, a nosotros llega cualquier cosa, y en vez de levantar el escudo de la fe, dejamos que esa flecha penetre en nuestro corazón y que nos llene de odio, que nos llene de resentimiento, que nos llene de amargura. Es por eso que el Señor habla de que nuestra fe debe ser resistente, que debe ser inquebrantable, inquebrantable. Que aunque pasemos, la Biblia dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por el agua no te ahogarás. Una de las características de la semilla de mostaza es la resistencia, es lo fuerte que es inquebrantable. Nuestra fe debe ser inquebrantable. Nuestra fe no debe ser como la ola del mar que va y viene, va y viene, va y viene. Hoy yo confieso que estoy en victoria, que todo lo tengo en el Señor, que todo lo voy a alcanzar. Y mañana estoy diciendo yo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar con mi vida. Yo no sé dónde voy a terminar. Eso no es fe. Eso no es fe. Absolutamente que no es fe. Pero cuando tú tienes esa fe inquebrantable, que aún viéndote en los peores momentos, aunque estés hundido, aunque estés en los peores momentos, tú puedas levantarte, tú puedas permanecer creyendo en Dios. Porque es que déjame decirte, es que eso es la fe. La fe es permanecer en Dios, no confiar en nosotros, no confiar en nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades. No, la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Nosotros caminamos por fe, no por lo que veamos, no por lo que sintamos. No, absolutamente que no. No es en nuestras propias fuerzas, sino en la confianza en Dios y su poder. Ahí reposa nuestra fe. Es que nuestra fe no está puesta en un hombre que hoy puede decir que sí, mañana puede decir que no. Hoy se compromete y mañana dice, no, yo no puedo cumplir. Entonces nuestra fe está puesta en Dios, en la roca inconmovible de los siglos. Nuestra fe está puesta en un Dios que dice que no hay hijo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Nuestra fe está puesta en Dios que nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin. Nuestra fe está puesta en Dios que dice que somos salvos por su gracia y por la fe puesta en Él por medio de la fe. Entonces no tenemos que temer a pesar de lo difícil de la circunstancia. Y esa característica de la semilla de mostaza que es tan fuerte, que es tan resistente, que incluso dice la palabra, dice que aunque haya sequía, aunque haya calor, aunque haya heladas, ella permanece. Es inquebrantable, es resistente. Podría uno decir que es poderosa, porque no solo es eso, sino que es una semilla, y la semilla da vida. La semilla se multiplica. La semilla tiene el poder de dar vida. Tremendo eso. Y cuando hablamos de las características de la fe da a luz milagros, la fe da a luz vida, la fe da a luz lo que tú quieras. La fe trae el reino a la tierra. La fe mueve montañas. La fe hace lo imposible. La fe hace que se mueva la mano de Dios. Necesitamos entender eso.
Pero quiero decirle algo, que me encontré con algo tan tremendamente maravilloso, que aquí va la perla de este mensaje. Aquí va la perla de este mensaje. Va la perla de este mensaje. Gracias, Laura. Dice, escúcheme bien, la perla de este mensaje dice que el grano de mostaza no se mezcla. No se mezcla. O sea, no se mezcla. Definitivamente no se mezcla con otro. Ni siquiera por manipulación científica. Ni siquiera por manipulación científica se puede mezclar. Absolutamente no puede haber híbridos del grano de mostaza. Usted encuentra hoy cantidad de frutas que son injertos, que son mezcla. Unen dos tipos de frutas y tenemos allí como un tomate de árbol con mora. Pero la fe es inquebrantable, pero no se mezcla. La fe es pura, la fe es no fingida. Y a mí me maravilló ese detalle, porque yo dije, Dios mío, nosotros como cristianos necesitamos fe no fingida. Necesitamos una fe exactamente como Jesús, el autor y consumador de ella, nos la dio. Porque en el mundo hoy en día, a muchas cosas, es que yo le tengo fe a esto, es que yo le tengo fe a esta persona, yo le tengo fe a este remedio, yo le tengo fe a aquello, yo le tengo fe a aquella otra cosa. Pero cuando yo me encontré esto, que ni siquiera los científicos han podido hacer un híbrido con el grano de mostaza, yo dije, otra característica de la fe es que no puede mezclarse. O sea, yo no puedo decir que tengo fe en Dios y entonces voy a colgar una herradura en la puerta, voy a poner una penca sábila en la puerta, voy a consultar al numeróloga tal, voy a ir a que me lean la taza de té, voy a ir a que me lean la mano. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe de Dios, que es como un grano de mostaza, es una fe que no se mezcla, es una fe que no es adulterada, es una fe que usted no puede decir, creo en esto que dice la palabra de Dios, pero creo también en esta otra cosa que dice otro libro, que dice otra persona o que dice otra religión. Cuando yo vi eso y creería que nunca los científicos van a lograr hacer eso con la semilla de mostaza. Porque Jesús habló de ella para que viésemos la característica, no el tamaño de la fe, las características de un grano de mostaza. Y cuando yo dije tremendo, porque es que nuestra fe debe ser sólida, nuestra fe debe ser pura, nuestra fe debe ser neta, nuestra fe debe ser sin mezclas. Yo no entiendo cómo hay gente en la iglesia diciendo que cree en la palabra de Dios, que cree en Cristo, que cree en Dios Padre, que cree en el Espíritu Santo de Dios. Y usted ve haciendo cantidad de cosas en la casa, que para la prosperidad, que saumerios, que la mata de yo no sé qué, que las lentejas, que yo no sé, una cantidad de agüeros, una cantidad de brujería, una cantidad de hechicería. Y usted me va a decir a mí que usted tiene fe en Dios. Olvídese, usted no tiene fe en Dios. Usted no tiene fe en Dios. No tiene fe en Dios, porque el que tiene fe en Dios sabe que Dios es su guardador, que Dios es su Señor, que Dios es su Salvador, que Dios es su todo y que toda bendición viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, de Dios mismo, que usted no tiene que mirar para otro lado, para ninguna parte, ni ir a buscar en otro lugar lo que Dios tiene para usted. Aleluya.
Yo no entiendo la mezcla que hay tan tremenda. Sentados en las iglesias, levantando las manos, supuestamente adorando a Dios. Supuestamente Dios es el Señor de sus vidas, pero están haciendo otro tipo de cosas que agreden la santidad de Dios, otro tipo de cosas que ofenden a Dios. Dios dirá allí en su trono sentado: tú dices que crees en mí, pero entonces, ¿por qué tienes la medallita de tal santo? ¿Por qué prendes la vela a tal cosa? ¿Por qué tienes un altar de adoración a María? ¿Por qué levantas el San Benito en la cocina? ¿Por qué haces eso no tiene nada que ver con Dios? O creo en Dios o no creo en Dios. Absolutamente. La salvación te la dio Jesús. Y Dios es el creador del universo. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Fuera de ahí no hay nada. Nada que te pueda salvar. Nada que te pueda dar salvación. No lo hay. No hay absolutamente nada. Por eso les decía la belleza de esa tremenda enseñanza de que nuestra fe no tiene mezclas. Yo no puedo revolver la fe que me da la palabra del Señor. Yo no la puedo revolver con otro tipo de cosas. Absolutamente que no. Mi ayuda viene de Dios, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Él es mi socorro, Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es el que cabalga sobre las nubes. Él es el que tiene en mi vida en sus manos. Es su poder, es su autoridad, es su cobijo lo que hace de mí lo que yo soy. Yo no puedo poner mis ojos en otra cosa más que sea en Dios. Y Él es el autor y consumador de la fe. La gente habla de que tiene fe en aquello, en lo otro y en lo otro. No. Jesús fue el autor y consumador de la fe. Fue Jesús, no fue nadie más. ¿Y dónde consumó esa fe? En la cruz, sabiendo que Dios tenía ese trono y ese nombre, sobre todo nombre para Él. Y que está sentado a la derecha del Padre. Usted no puede revolver. Es que no puede. Es imposible que usted revuelva con la fe absolutamente nada. Ni científicamente, como la semilla de mostaza puede crearse un híbrido. De igual manera con la fe. ¿Por qué Dios abomina los juegos de azar? Porque hay gente que solamente cree que su bendición viene de comprar un boleto de lotería, un boleto de baloto, una rifa o yo no sé qué cosa. Y tienen sus ojos puestos ahí cuando su bendición viene de lo alto. Usted de pronto puede comprar un boleto, pero no puede ser un vicio, no puede convertirse en un vicio, que es lo que Dios no quiere. Su fe debe estar puesta en Dios. Él abre las puertas. Él dice que Él te da el poder en tus manos para hacer las riquezas, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero volviendo a que la fe no se mezcla y a que la fe es inquebrantable. Dios detesta a la gente de doble ánimo. La gente de doble ánimo no tiene fe porque hoy está arriba y mañana está abajo. Hoy tiene un Dios poderoso que todo lo puede. Hoy tiene un Dios poderoso que le hizo un milagro, pero mañana tiene un Dios tan débil que tiene que buscarse cualquier otra cosa en reemplazo de Dios para lograr que sucedan cosas en su vida. Voy a decirle algo, es pecado y abominación a Dios comparar la fe que Él nos dio con cualquier otra cosa que no sea la fe puesta en Dios. Definitivamente no hay otra forma, no hay otra manera, no la hay. Nuestra fe es pura, nuestra fe es neta. Usted no puede decir, no, es que yo creo la mitad de la palabra de la Biblia y la otra mitad no la creo. Es que yo creo un versículo y el otro versículo no lo creo. Es que yo creo que Jesús y que Dios y que el Espíritu Santo, pero yo no creo que haya un infierno. Es que usted no puede hacer eso. Usted no puede ni quitarle, usted no puede ni ponerle una tilde a la palabra del Señor.
Y usted se queja de es que me falta fe, es que yo necesito fe, es que oren para que Dios me dé más fe. No hay que orar para que Dios te dé más fe. Dedícate a leer la palabra del Señor. Dedícate a estudiar la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Por eso le decía, es tan tremendo nuestra lucha que no nos damos cuenta que la mayoría de las horas del día estamos escuchando cosas negativas o cosas que van contra el conocimiento de Dios. Y cuando viene una circunstancia difícil a nuestra vida, claro, nuestra fe está debilitada. No tenemos una fe fuerte. Y por eso encontramos gente que se va nuevamente al mundo, que ya no quiere saber nada de Dios, que ya no quiere venir a la iglesia, que ya no quiere saber nada de la Biblia, que no quiere saber nada de que le hablen de nada. ¿Y por qué sucedió eso? Pues porque su fe estaba debilitada. Yo les he dicho a ustedes que la fe firme prevalece, así como el grano de mostaza prevalece en sequía, en heladas, en lo que sea. Asimismo, nuestra fe debe prevalecer. El hecho de que tú pierdas lo que más ames en este mundo y tú lo pierdas por X o Y motivo, cualquier razón, tú debes permanecer en la fe. Si tienes una fe fuerte, permanecerás y dirás como Job: Dios dio, Dios quitó, de Dios son todas las cosas y Dios sabrá. Porque voy a decirte algo, hay gente que piensa, es que yo no entiendo, es que yo no me merecía lo que me está pasando. Sí, tal vez tú puedes pensar todas esas cosas, pero tú no logras entender los pensamientos de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes que tus propios pensamientos. Por lo tanto, tú nunca vas a lograr entender muchas veces por qué Dios permite ciertas cosas. Pero lo que sí debes entender es que tu fe debe prevalecer a pesar de todas las cosas que sucedan. A pesar de todo lo que suceda, vayas por montes, vayas por vegas, vayas por mares, por ríos, por desiertos, por alturas, donde quiera que vayas, tu fe debe permanecer. Pierdas lo que pierdas en este mundo, así sea parte de tu propio cuerpo o parte de tu familia o lo que sea, tu fe debe permanecer. Debe permanecer. Y esta noche es un llamado. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo está a las puertas. Y lo único que nos hará permanecer hasta que Cristo venga será nuestra fe. Si nuestra fe se debilita, si nos desmayamos en la fe, entonces déjame decirte que vamos a perder la batalla. Vamos a perder la batalla. La victoria no va a estar en nosotros. Prevalezcamos en la fe. Es inquebrantable y ella crece y se fortalece. La semilla de mostaza, el grano de mostaza, y nuestra fe también. Ella crece y se fortalece. Dios dice que Él nos ha dado a todos una medida de fe. Pero la fe es como un músculo. Si tú lo ejercitas, el músculo se va a engrosar, se va a poner firme, duro. La fe debe ser ejercitada también. Ejercitada. ¿Y cómo ejercito la fe? En los momentos difíciles, en los momentos donde necesites algo. Entonces es momento de ejercer la fe. Y la fe no significa que tú vayas a recibir el milagro. La fe significa que tú vas a permanecer en toda circunstancia. Aunque Dios no te dé el milagro, tú vas a permanecer. Porque es que mucha gente piensa de que no, es que si yo tengo fe, entonces Dios va a hacer el milagro. No, es que la fe no se hizo expresamente para que tú tengas el milagro. La fe se hizo para que te haga permanecer firme a pesar de que el milagro no se dé. Eso es la fe. Eso es la fe. La gente cree que es que la fe es para recibir un milagro. El milagro mayor que podemos tener es permanecer firmes en la palabra, firmes en Dios, caminando con Dios. Eso es. Pero es triste. Yo le digo una cosa, yo renuncié hace mucho tiempo a hablar, a abrir mi boca,
abrir mi boca y de hacer declaraciones donde escasea la fe. Sí, esa queja a toda hora, esa queja, eso es pecado delante de Dios. Y gente que lleva años escuchando la palabra de Dios, y uno no entiende cómo escucha uno palabras y frases de desesperanza, de qué es lo que yo voy a hacer, y Dios nunca les ha fallado. Muchas veces sucede eso, Dios nunca les ha fallado, nunca. Por eso yo les digo, pagan un mes de arriendo y no pueden disfrutar el mes, porque el mes que ya está pago, están quejándose y tocándose la cabeza. ¿Y qué voy a hacer el próximo mes? ¿Y qué voy a hacer el próximo mes? Y no pasa nada, y no llega el dinero, y no me pagan la plata que me deben, y los negocios, y esto y tal cosa. ¿Por qué no disfruta el mes que ya Dios le dio en alabanza y en adoración? Y así como lo proveyó para ese mes, le va a proveer para el próximo. Pero yo creo que eso es tan terrible cuando alguien, yo no sé cómo se sentirá Dios, yo me imagino cómo se sentirá Dios. Cada vez que escucha a alguien, uy, aleluya, aleluya, Dios me hizo un milagro, Dios me hizo un milagro. Y a los días la misma persona, ay, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Ay, no, es que estoy preocupada, es que tengo esto, es que veas que yo no sé, es que las deudas, es que aquello, es que... Terrible. Yo no sé cómo pueda sentirse Dios. Yo no sé cómo pueda sentirse Dios. Yo lo único que sé, yo propuse con mi boca de yo nunca, y lo aprendí de nunca abrir mi boca en desesperanza, abrir mi boca en queja, y qué es lo que yo voy a hacer, y qué es lo que... Ni siquiera ha llegado el asunto, ni siquiera ha llegado el recibo de los servicios, ni siquiera ha llegado el mes de pagar el arriendo, y ya está preocupada y sentada y tocándose, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo digo, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios diciendo, pero qué le pasa? ¿Acaso no le he demostrado que yo lo amo, que yo la amo, que yo los cuido, que yo les doy todo, que yo cuido de ellos? ¿Por qué no miran las aves y no tienen graneros, ni siquiera almacenan? Las aves no dicen, yo voy a hacer una casita aquí y la voy a llenar de granos para cuando haya escasez. No, simplemente ellas viven el día. Y el Padre nuestro nos dice, el pan de cada día. El Padre nuestro nos dice, Señor, danos el pan hasta que nuestros ojos se cierren en este mundo. Danos el pan del año, danos el pan por 10 años, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Alguien se amargó la vida hoy, que tiene todo al día, que está paga hasta el día de hoy, y se amargó tanto pensando lo que va a ser mañana, y se murió hoy. Imagínense usted, ni siquiera pudo disfrutar que tenía todo pago. Se murió preocupado que qué iba a ser el día de mañana. Absolutamente. Yo digo, tremendo eso. ¿Por qué la gente se preocupa? ¿Por qué la gente anda desesperada? No te afanes por el día de hoy, no te afanes por el día de mañana. No te afanes. Y eso habla, tremendo. Cuando yo estudiaba esto sobre la semilla de fe, el grano de mostaza inquebrantable, crece, se fortalece, es firme, es pura, no admite mezclas, es resistente, es genuina, pura, neta, no se mezcla con nada. Una vida de fe. El Señor nos llama a vivir una vida de fe en esta tierra, a creer que lo que sucede, todo debe estar en las manos de Dios. Yo pongo mi vida, yo pongo todo lo que soy. Yo le digo, Señor, yo te entregué mi vida es tuya. ¿Tú qué vas a hacer con mi vida, Señor? Tú sabrás, yo no sé, pero yo te pertenezco a ti y tú vas a cuidar de mí. Porque yo te entregué mi vida. Eres tú quien la cuida, eres tú quien la guarda, Señor. Y descansar. Y vuelvo y repito, el hecho de que usted no reciba el milagro no
es razón para usted menguar en la fe. Es razón para demostrarle a Dios que su fe es inquebrantable. Para demostrarle a Dios que su fe es pura, que su fe es neta, que su fe es resistente, que su fe es genuina, es verdadera. Es verdadera, que no fue calentura de un rato que dijo, uy sí, yo voy a creer cuando estaba bien. Y cuando vienen las cosas difíciles, no, yo no puedo creer, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Dios no me escucha, Dios. O sea, todo el mundo acusa a Dios de sordo. Es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha. Dios te oye, Dios te escucha, pero Dios hace lo que es mejor para ti. A veces Dios no interviene en ciertas cosas, en ciertos asuntos, y nosotros dele, pero Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Y sabe por qué Dios no lo hace? Porque Dios es quien lo va a hacer, y a la manera de Dios, no a la manera como tú dices que tiene que hacerlo. Pero aún así nuestra fe tiene que estar inquebrantable y firme. Que no tengo esto, que no tengo aquello, que me quitaron lo otro, que me robaron aquello, que me embargaron, o sea, lo que sea, tu fe debe estar firme. Yo les conté un famoso predicador. Tenía su casita, no era rico, no era multimillonario ni nada de esas cosas. Y se incendió aquí en Estados Unidos, que parece que todo fuera de papel y se hace una llamita y ¡pum! Eso ya que se esparció todo. Y este hombre sacó su muchachita, su mujer, y se paró afuera a contemplar el incendio. Y todo el alboroto, los vecinos, los bomberos, y él parado afuera mirando. Y le dice a la niña, es que, papá, ¿qué miras? Se está quemando la casa. Y le dice, sí, llama a tu mamá, que no va a volver a ver semejante espectáculo. Sonriendo. Y yo no voy a decir que no tenía tristeza, que no tenía dolor. Claro que sí. Pero su confianza estaba puesta en Dios. ¿Por qué cuando perdemos cosas no pensamos, tal vez Dios tiene algo mejor para mí? Tal vez Dios quería quitarme esto del camino. Tal vez esto era el Dios para mí. Dios lo quitó. Tal vez yo tenía todas mis esperanzas y todo puesto aquí, y Dios lo quitó porque mi fe debe estar en Él. O tal vez Dios quiere que vayas, que camines por un lugar difícil, tal vez de sombra, de valle, de muerte. Pero no te va a dejar, te va a sustentar con su vara y su callado. El asunto es que creemos que Dios tiene que resolver todo en nuestra vida y que todos los milagros que le pidamos, Dios tiene que hacerlo. Dios no es tu títere, Dios no es tu mandadero. Dios hace lo que quiere, y lo que quiere es lo mejor para nosotros. Él dice, yo tengo pensamientos de bien y de paz para daros el fin que esperáis. Entonces, yo tengo que permanecer en Dios. Yo tengo que seguir creyendo en Dios a pesar de las circunstancias. Por eso le dio enojo con los discípulos, generación incrédula. Les dijo, ¿cómo no pueden creer? Apenas le dijo a los discípulos, incrédulos. Incrédulos, este género, este demonio no sale sino con ayuno y con oración. Los discípulos les faltaba ayuno y oración para que la fe fuera firme. La fe es un espíritu también. Y tu fe debe estar firme. Tu fe debe ser incondicional. Tu fe no es para recibir cosas. Tu fe es para vivirla. Tu fe es para vivirla día tras día. Esta vida en Dios no se puede vivir a menos que sea en la fe. Es que no hay manera. Es que no hay manera porque hay tentaciones por todos lados. Y no solo eso, hay dificultades todas las que quiera. Hay desastres todos los que quiera. Enfermedades todas las que quiera. Se necesita la fe. Se necesita la fe. Hebreos capítulo 11 dice que muchos murieron guardando la fe a pesar de que no recibieron lo que pidieron.
y aún así guardaron la fe. Porque yo me imagino que dijeron, yo pedí esto a Dios y yo he creído que Dios me lo da, pero Dios no me lo dio. Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué no me lo dio, por qué no me lo concedió. Y cerraron sus ojos en paz guardando la fe. Pero es triste. Es triste. A mí me ofusca escuchar desánimos y quejas. Me ofusca tremendamente. Es preferible decir, estoy pasando por una situación tan dura, tan difícil, pero mi fe está intacta. Yo sé que Dios me va a llevar al otro lado. Yo sé que si esta puerta se cerró, Dios me va a abrir otra puerta aún mejor. Yo sé que si este milagro no se dio de esta manera, Dios va a hacer otro. Yo sé que si este camino se cerró, Dios me va a abrir otro camino. Si esto no lo conseguí, pues no me conviene, pero mi fe sigue puesta en Dios. Es tan maravilloso, yo creo que tan satisfactorio debe sentirse el corazón de Dios cuando un hijo le dice, mira, no me importa, con todo y sin nada, yo seguiré caminando contigo, con todo y sin nada, mi fe seguirá inalterable, seguirá inquebrantable, seguirá resistente, seguirá fuerte, pase lo que pase, no me importa, Señor, pase lo que pase. Tremendo eso. ¿Qué fue lo que dijo Daniel cuando los leones? ¿Qué fue lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron lanzados al foso de fuego? Mira, rey, no importa, si Dios nos salva, bien, y si no nos salva, también. De todas maneras, no vamos a adorar a nadie más, sino a nuestro Dios. Esa es la fe que Dios busca en su corazón. Esa es la fe. Pero claro, usted está lleno de justificaciones, de palabras, de desaliento, de desesperanza, por lo que le digo, porque usted no escucha palabra de Dios. Y cuando hablo de escuchar es sentarse, meditar en esa palabra, no poner por allá el celular, una prédica o lo que sea, y por allá haciendo otra cosa. Cuando usted se siente o se ponga a leer la palabra, escudriñe, busque el significado de esto, de aquello, un comentario bíblico, busque un diccionario bíblico, siéntese, medite en ella, pídale al Espíritu Santo que le enseñe, que le muestre. Tremendo como lo que me encontré yo hoy, encontrarme que la semilla de mostaza no admite mezclas, que ni científicos han podido hacerlo. A mí me maravilló eso. Me maravilló eso porque no por coincidencia Jesús habló del grano de mostaza. Él sabía bien cuáles eran las características del grano de mostaza y que no se iba a mezclar con nada. Científicamente no puede mezclarse con absolutamente nada. Por lo tanto, la fe igual no admite mezclas. No admite mezclas. Y también el grano de mostaza es pasado por fuego o es pisoteada y no se quebranta, es resistente. Esa es la fe que el Señor espera que usted y yo tengamos. Esa es la fe que el Señor espera que conservemos hasta el final. Que suceda lo que suceda, que pase lo que pase. Lloraré, sí, lloraré del momento, de la circunstancia que esté viviendo difícil, sí. Pero no con queja, no con desesperanza. Y también esperaré que llegue el momento, usted amargándose por un momento que no ha llegado y que tal vez nunca llegue a su vida, que tal vez nunca lo tenga que vivir. Y usted amargándose ya que porque le van a embargar la casa y ni siquiera, y puede ser posible que ese momento ni siquiera llegue. Que Dios obre un milagro, que se abra una puerta, que el dinero aparezca. Así somos nosotros. Por eso, que nuestra fe sea como el grano de mostaza. Vamos a orar rápidamente, que se nos fue el tiempo. Y vamos a orar por esa fe. Escuche la palabra, oidor y hacedor de la palabra.
Escuche la palabra. Quiere tener una fe firme. Ay, es que yo no tengo fe. Ay, oren para que yo tenga fe. No, usted no va a recibir fe orando. La palabra dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Reciba palabra que toque su corazón, que toque su alma, que toque su espíritu. Y déjeme decirle que esa administración va a fortalecer su fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por la fe de cada persona de la iglesia que está escuchando en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y pido, Señor Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe, Señor. Que el espíritu de tu palabra ministre en nuestra vida. En el nombre de Jesús, y que podamos ser oidores y hacedores de la palabra. Afírmanos en la fe, Señor. La fe sin mezcla, la fe neta, la fe genuina, la fe pura, la fe del consumador y autor de la fe, Jesucristo mismo, Señor. Llénanos de esa fe, afírmanos en esa fe, Señor. Que esa fe sea en nosotros como una columna que no pueda ser derribada, no pueda ser quebrantada, debilitada y quitada por las circunstancias de este mundo, por los problemas, Señor, sino que se mantenga firme a pesar de las tristezas que vivamos, de los dolores que vivamos, de las circunstancias que pasamos, de enfermedad, de hambre, de escasez, de lo que sea que vivamos, de los dolores en este mundo. Esa fe permanezca firme a pesar de todas las cosas, Señor, y que reconozcamos que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú sabes y tú cuidas de nosotros, Señor, que tú nos acompañarás por valle de sombra de muerte, pero aún así tu vara y tu callado nos levantará, nos afirmará, nos fortalecerá. Por lo tanto, Señor, en las experiencias difíciles de este mundo que vivamos, Señor, la fe permanezca en nosotros, Señor, porque seguiremos creyendo a pesar de todas las cosas que tú sabrás, tú tienes la respuesta, aunque yo no la tenga, de por qué están sucediendo las cosas, y confiaré, Señor, que tú me llevarás a pastos delicados, a aguas frescas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, se ha hecho conforme a tu palabra, Señor. Bendigo tu nombre, y el espíritu de tu palabra en esta noche se ha sembrado en nuestro corazón y de fruto abundante en el nombre poderoso de Jesucristo. Un abracito y muchas bendiciones. Hoy desde New Jersey, mañana, quién sabe. Bendiciones. Aleluya. Santo, santo eres, Señor. Gloria.